Hola, queridos amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde se encuentren. Estamos nuevamente aquí para poder desarrollar el podcast de cada semana. En esta ocasión tenemos ya el episodio 34 y esperando que cada uno de ustedes estén en sus hogares con bien, que estén felices, el poder conocer a cada vez que damos este podcast, poder investigar, conocer más acerca de lo que Jesús vino a enseñarnos cuando estuvo en esta tierra. Y bueno, el día de hoy tenemos un capítulo o un tema muy interesante, muy importante también para nuestra vida diaria, para nuestra vida. Y el título es El despertar de la conciencia. Y bueno, vamos a leer el día de hoy. Estoy aquí nuevamente por mi esposito. ¿Cómo estás, amor? Hola amor, ¿cómo estás? Estoy muy contento de poder seguir aquí con los podcasts. Y como dijiste, hoy el tema es picante, interesante y además profundo para poder reflexionar. ¿Qué es realmente el despertar de conciencia? Y bueno, como dijiste, vamos a comenzar leyendo ya la lectura, el capítulo 15, los versos 26 al 27 y 16, 1 al 15. En total serían bastantes versículos, pero vamos a hacer lo que sea ameno. Bien, vamos a comenzar entonces leyendo lo que es los primeros versos. Y el día de hoy vamos a tener la lectura de la versión BTX4, que es Biblia Textual, cuarta edición. En fin, voy a leer y dice así: Cuando venga el Paracletos, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de la verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros también sois testigos, porque estáis conmigo desde un principio. Estas cosas os he hablado para que no os escandalicéis. Os expulsarán de las sinagogas y aún llega una hora cuando cualquiera que os elimine piense que ofrece un servicio a Dios. Y harán estas cosas porque no conocieron al Padre ni a mí. Os he hablado estas cosas para que cuando llegue su hora recuerden que yo os las dije. No os dije estas cosas al principio porque estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Mas porque os he hablado estas cosas, la tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os beneficia que yo vaya, porque si no voy, el Paracletos no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, inculpará al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque no creen, de justicia porque me voy al Padre y ya no me veréis más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga aquel, el Espíritu de la verdad, os guiará en toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará cuanto oirá, y os anunciará las cosas que os vienen. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que toma de lo mío y os lo hará saber. Y bueno, tenemos estos versos
muy interesantes. Elegimos esta versión, ¿no? Porque se asemeja más a lo que es el griego. Así. Y bueno, vamos a comenzar entonces el desarrollo de este podcast. A lo largo de nuestra vida, así como cada uno de ustedes en sus hogares, quizás algunos pertenecen a alguna denominación, llevan una religión por cultura, por creencia de sus padres, ¿verdad? Entonces se nos ha enseñado acerca de lo que está hablando aquí en estos versos, acerca del Espíritu Santo, Paracletos, que nos dice. Jesús nos habla aquí que cuando Él vaya, si Él no va, el Espíritu no va a venir a nosotros, ¿no? En ese tiempo, cuando Jesús estaba en la tierra, se encontró con el pueblo judío, que por decir en estos tiempos sería la religión, ¿no? Que creían en un Dios, pero ellos tenían sus creencias muy, muy acentuadas, ¿no? Y eran muy celosos con sus doctrinas. Y Jesús, cuando Él vino, era como que dio un choque muy grande en sus creencias. Por eso es que lo odiaban, lo querían matar. Porque Jesús no enseñaba como los judíos enseñaban a su membresía, por decir, ¿no? Entonces, amor, en este tiempo que estamos en YouTube, más tiempo tienes tú. Entonces, por decir, la audiencia sabe, ¿no? Todos los temas que has ido abordando en cada ocasión, tu investigación, los invitados que has tenido, ¿no? Inclusive tu investigación profunda acerca de las creencias que nosotros tenemos dentro de nosotros para poder conocer más a Dios, para poder conocer más a ese creador, ¿no? Que gracias a Él hemos conocido que solamente es luz. Hasta hoy sabemos que solamente es luz, que no hay nada de oscuridad en Él. Porque si así fuera, sería como uno de nosotros. Como uno de nosotros, un ser humano, haciendo el bien y haciendo el mal. Con quien se le da la gana, ¿no? Entonces, amor, ¿qué nos puedes decir acerca de este tema? ¿No? Porque lo hemos puesto hoy, le hemos puesto el despertar de la conciencia. En realidad, ¿qué es el despertar de la conciencia? ¿Nos puedes explicar? Por supuesto que sí, voy a ir explicando, queridos amigos. Gracias, amor, por preguntarme una pregunta bastante importante. El despertar de la conciencia es el proceso en el cual podemos escuchar al Cristo interno que tenemos todos nosotros. Es esa parte que quedó del Creador universal, del Padre universal y del Padre de todos, a pesar de la desviación, a pesar de lo que llaman religiosamente el pecado. Lo que Jesús trataba de enseñar a sus discípulos judíos, hebreos, de pura cepa, es el despertar de la conciencia. Y eso es el Espíritu Santo, o también llamado el Espíritu del Santo, hablando del Creador. ¿Por qué Jesús dice que se va a ir y va a venir y vendrá y si no se va? Porque de alguna manera quería darles a entender que su misión en la tierra estaba terminando, que lo que vino a hacer estaba terminando, y de una manera que ellos pudieran entender de que era necesario que Él se fuera para que ellos aprendieran a escuchar al Cristo, a esa fuerza divina que está dentro de todos nosotros, que nos conecta con la naturaleza, que nos conecta con el Padre viviente,
que nos conecta con la creación. Por esa razón era necesario que Él se fuera, para que ellos puedan poner en práctica y que el Creador pueda despertar esas conciencias. Lo que ocurre más adelante, registrado en los Hechos de los Apóstoles, es el Pentecostés, y es la presencia del Cristo interno en los apóstoles. ¿Y qué también iba a hacer el Cristo? Iba a anunciarles lo que les venía, que era una persecución tremenda. Por eso Jesús se pone a decir que los expulsarán de las sinagogas y serán perseguidos, continuando con el podcast anterior. Por esa razón es que era importante que Jesús lo que estaba diciendo tenía que recalcarlo mucho, porque el Paráclitos era el Consolador, era esa voz interna que los iba a guiar, que los iba a consolar y que a veces podían escucharle incluso pareciera como que estaba fuera de ellos, porque esa es la conexión que tienen con lo divino. Entonces allí, amor, es cuando ellos se darían cuenta, luego que Jesús resucitara, que esa voz, que esa presencia divina del Padre dentro de ellos, los guiaría. Y en algunos casos también les salvó la vida, como a Pedro, que lo sacó de la cárcel, a Felipe, que lo trasladó a otro lugar. O sea, eso es la conciencia o la voz de la conciencia, que sería el Espíritu Santo. Porque, amigos, la tradición cristiana nos dice que Dios es una Trinidad. Sin embargo, ya hemos demostrado que no es así. Ni siquiera los hebreos creían en la Trinidad. La Trinidad fue una invención humana traída por Constantino para hacer que los cristianos o los creyentes de esa época adoraran a la tríada romana. Qué interesante, amor, lo que nos dices, lo que nos cuentas y cómo lo has explicado. Es importante saber eso. Muchas veces yo, personalmente, ¿no? He sentido, decía, cuando algo te dice a la mente, viene a tu mente y es como dices, no, es el Espíritu Santo el que te está hablando. Con eso yo he crecido, seguramente tú también, y tú también quien nos estás escuchando, ¿no? Pero es muy interesante sacarnos quizás los dogmas, fuera de los dogmas, poder investigar más al fondo, en realidad, ¿qué es eso? ¿No? Y es muy interesante porque yo también estaba buscando, si tú, querido amigo, buscas en Google, por ejemplo, el mismo internet te va a mostrar, ¿no? Que dice, ¿qué es el despertar de la conciencia? Si tú buscas, ahí te dice, ¿no? Quizás por la IA, creada por la IA, pero es algo obvio, ¿no? No, mira, dice, el despertar de la conciencia es un proceso de autoconocimiento y transformación personal que implica reconocer y trascender patrones mentales y emocionales. Hay unas características que me ha gustado, ¿no? Son muy lindas y yo creo que cada uno lo hemos experimentado, pero no lo hemos conocido de esta manera, como el despertar de la conciencia. Por ejemplo, dice, es un camino de liberación que permite vivir con más armonía, paz interior y plenitud. ¿Acaso estando en la religión nosotros hemos sentido cuando nos llena el Espíritu Santo y sentimos paz interior? En algún momento quizás lo hemos sentido, quizás, pero es importante saber esto, fuera de los dogmas, fuera de las creencias que hemos tenido dentro de una iglesia. Dice, implica también comprender las relaciones con otras personas y cómo éstas influyen en el crecimiento interno. ¡Qué bonito! Otro dice, invita a reflexionar sobre cómo se relacionan con los demás siendo consciente de la forma en que las acciones y palabras afectan a los que nos rodean. ¡Qué importante! Y muchas veces nosotros no pensamos cómo afecta, ¿no?, en nuestras palabras a los que nos rodean. Quizás hablamos y no nos damos cuenta cómo afecta, ¿no? Entonces, hay muchas cosas acá que puedo leer, ¿no? Donde dice el despertar de la conciencia, dice,
reevaluar las creencias, sentirte desconectado o desapegado, quiere decir, supongo, de algo, desapegarte, ya eliminar eso. Entonces, quizás hemos sentido estas cosas, queridos amigos, pero es muy personalmente para mí, ¿no? Es muy importante saber de que el Espíritu Santo, al cual llamamos nosotros Paracletos o el despertar de la conciencia, está acá, dentro de nosotros, está dentro, siempre va a estar ahí, nunca te va a dejar, siempre va a estar ahí. Y entonces eso es lo que nos induce a nosotros a poder relacionarnos bien con las personas, tener paz, hacer el bien a los demás, porque nuestro Creador nos hizo, o Él mismo es luz, y no es nada oscuro, es muy, muy bueno, así como lo fue Jesús. Por eso es que las personas iban y se arrodillaban delante de Jesús, porque daban gloria a Dios, porque Jesús vino a mostrar cuánto amaba a las personas. A Él no le importaba si estaban con heridas, si estaban ciegos, si estaba con lepra. A Él, Jesús, no le importaba eso. Entonces, por eso es que ellos daban gloria a Dios, porque había venido esta persona a mostrar cuánto valen y se sintieron valiosos. Entonces, eso yo creo que también, así como tú lo explicaste, amor, yo creo que eso también debe despertar en nosotros eso, para hacer sentir a eso a las personas. Y nosotros mismos sentirnos valorados, no sentirnos que no valemos nada. Todos los seres humanos, inclusive todos los seres creados, los animalitos, somos valiosos para nuestro Creador. Concuerdo y coincido totalmente contigo, amor, y es así. También algunas personas se preguntarán que no hice hincapié en lo que habla con respecto de pecado, de justicia y de juicio. Tranquilos, ahora voy a explicar ello. Desde mi perspectiva, entiendo que Jesús le estaba anunciando nuevamente acerca de su muerte a sus discípulos. El mundo, como explicamos en el video anterior, en el podcast anterior, se refería al mundo de la religión mezclado con el poder político, o sea, esa unión, que también explicamos en otros podcasts, que es lo que hablaba la estatua de Daniel, del barro con el hierro cocido. En fin, lo que estaba diciendo Jesús, que el príncipe de este mundo, que era el gobierno de Roma, ya había demostrado ser un gobierno tirano y autoritario, y que el mensaje que traía Jesús era contrario a ese reino, al reino de ese mundo. Por esa razón es que se une con el religioso y le dan muerte al enviado de Dios. Porque, amigos y hermanos de alguna denominación que aún siguen allí, lo que le pasó a Jesús es lo que hace el sistema con aquellas personas que quieren liberar la conciencia o guiar a otros a despertar la conciencia y no seguir engañados con el sistema. Lo mataron, lo asesinaron, le quitaron la vida. No es otra cosa, no es un sacrificio para poder aplacar la ira de un Dios o para que el Padre Creador nos perdone o para que nos sintamos libres de culpa. No. Todo eso es religioso. A Jesús le quitaron la vida, como otros mensajeros de la luz que vinieron después, que dijeron la verdad. Y hay muchos que censuran el día de hoy. No los matarán, pero sí los censuran. Por esa razón es que dice que el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Se ha demostrado que sus obras son malas y que el mensaje que Jesús traía era importante. ¿Y por qué dice que no creyeron en mí? Porque no creyeron que Él traía al Cristo dentro de Él y el mensaje que transmitía era un mensaje de luz. Por eso, amigos, es que Jesús preparó a sus discípulos para ese momento.
Por esa razón él termina diciendo que él viene a demostrar quién es el Padre y él ha aprendido del Padre lo que trae. Y como dije otra vez, Jesús es la personificación del carácter de Dios en la humanidad primera. La primera humanidad que fue la humanidad luz, que hemos conversado con Jesús Mosía, que es la humanidad del Pijera-Damas. Pueden saber un poco más de eso reflexionando sobre eso en el libro secreto de Juan. En el canal tenemos unos videos hablando del tema. Pero para cerrar con esto, amigos, el príncipe de este mundo era el sistema. Y el príncipe de este mundo sigue siendo el sistema manipulador que tiene adormecidas las conciencias de muchos seres humanos. Así es, queridos amigos. Y ya para terminar este episodio, ¿no? Quisiera invitarles a cada uno de ustedes a autodescubrirse cada uno, ¿no? Estamos en proceso. En la Biblia podemos encontrar el despertar espiritual. Nos dice, por ejemplo, también, como estaba leyendo hace un momento en Google, en la Biblia el despertar espiritual es una resurrección de la muerte espiritual. Significa abrir los ojos a las bondades de Dios y a las necesidades de los demás. Justamente, que es lo que estábamos hablando, de lo que Jesús hizo, ¿no? Veía las necesidades de los demás, ¿no? También dice, significa levantarse en defensa de los más vulnerables y de la verdad. Eso es una parte de lo que podemos encontrar cuando tú buscas el despertar espiritual. Entonces, cuando tú veas que sientes eso, que estás viviendo en tu vida eso, cuando abres los ojos a las bondades de Dios y a las necesidades de los demás, también significa que estás despertando, ¿no? Estás despertando y estás escuchando a tu conciencia. Y bien, cuéntanos qué es lo que tú opinas en los comentarios. Y obviamente, ¿no? Esto es nuestra perspectiva, esto es nuestra investigación o nuestro estudio de nosotros. Ustedes también lo pueden hacer allí, investigar. Cada uno de ustedes tiene el derecho de opinar y de acuerdo a sus mismas conciencias pueden ir guiándose, ¿no? Entonces, que Papito Dios los bendiga, que en esta semana que viene, que todo les salga muy bien a aquellas personas que están pasando por una difícil situación en el hospital, que tenemos quizás un enfermo, una persona que está pasando por problemas. Recordar siempre que podemos confiar en que las cosas van a mejorar y que esa persona que tienes ahí enferma puede levantarse, ¿no? Y que nuestro Creador quiere siempre, siempre lo mejor para cada uno de nosotros. Y bueno, dale un like, comenta y nosotros te leeremos y te contestaremos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su audiencia. Si te has quedado hasta aquí y eres nuevo en el canal, te invitamos a suscribirte si crees que es de utilidad este podcast y todo el contenido que tenemos Libres Pensadores. Gracias por tus comentarios, por compartir el contenido y sobre todo gracias a aquellas personas que aprecian la información y que le está siendo de utilidad. Nosotros nos vemos en el próximo podcast, sin antes recordarles siempre que Dios es amor y no hay oscuridad en él. Muy bien, amigos, nos vemos la próxima, se cuidan y chau chau.